Sí me gustaría casarme, pero nada más tener 2 hijos, ¿por qué? Por la situación económica, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando son más niños a veces sufren, ¿no? Y no les puedes dar lo que ellos quieren, ¿no? Pero si son menos les puedes dar más atención y puedes cuidarlos más. Si son muchos no va a estar llorando el otro y es un rollo, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestros hermanitos ha pasado eso, en comunidades ha pasado. Pues qué bueno que nosotros como jóvenes ya pensamos diferente. La importancia es que al final existen muchos programas a nivel estatal, a nivel nacional dirigido para adolescentes, y creo que lo único que hay que hacer es hacer un esfuerzo de adecuar todos sus materiales, cómo debe ser la comunicación con los jóvenes indígenas, o más bien toda la población indígena, ¿no? Porque pues es muy complicado que en español podamos entender o que puedan entender en las comunidades cuando van, que se habla de derechos, se habla de igualdad de género. Entonces yo creo que las instituciones tienen bastantes programas para poder sensibilizar a la población masculina, más que nada. Desde nuestro quehacer informativo creemos que es importante poder trabajar con organizaciones civiles y sobre todo con organizaciones que están haciendo incidencia en comunidades indígenas, porque son una fuente de información de temas que no están a la vista de todas las personas. Entonces consideramos que es muy importante poder acercarnos a estas otras fuentes de información para poder llegar a tomadores de decisiones, poder conocerlos, saber cuáles son sus problemáticas y cuáles son las soluciones que están proponiendo desde su visión intercultural. Tener muchos hijos, obviamente no. Yo crecí en una familia numerosa. Tengo 8 hermanos, 2 mujeres y otros 5 hombres. Entonces vi cómo crecimos, mucha carencia. No es que a veces, aquí dijo que a veces, pero no es a veces. Siempre hay carencias en la educación, en la atención, en la alimentación, en la vestimenta y todo. Entonces querer muchos hijos, no. Es un trabajo que hace falta de repente por la propia agenda periodística que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, el poco tiempo para capacitarse o para acercarse a las personas de a pie, que también son fuentes informativas. Nos impide tener coberturas más humanas, más amplias, más críticas, y justo esta reunión ha servido para que organizaciones y periodistas tengamos un puente de entendimiento y de comunicación. Pero primero sería planearlo con mi pareja, platicarlo bien también como es que quiere y así tener una buena comunicación y planearlo bien. Pero lo que yo pienso pues sería 2 hijos. Se centra como en las ciudades grandes, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, y olvidamos toda la problemática que nos toca como periodistas cubrir, que es, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades indígenas, el tema de matrimonio forzado, de aborto, de venta de mujeres, de castigo social a las personas homosexuales, que corren a las personas homosexuales de las comunidades o las intentan quemar, aunque claro, ahorita ya nos dijeron que cada vez es más común que la gente de las sociedades indígenas acepten la homosexualidad. Son temas que pocas veces vemos en prensa, el tema de las muertes maternas, las muertes por aborto. Entonces este tipo de eventos nos sirve justo para sensibilizarnos y para ampliar nuestra agenda periodística. Lo que nosotros queremos hacer con encuentros donde conjuntamos las experiencias de organizaciones civiles, de jóvenes, donde presentamos testimonios y donde acuden periodistas, es precisamente posicionar una agenda que estén poniendo los derechos de las comunidades indígenas y donde las organizaciones civiles puedan estar diciendo cuáles son sus necesidades y cuáles son sus demandas ante el Estado. Sí, ser madre pues, pero no... Madre adoptiva. Ajá, pero no tenerlo en la panza. Bueno, al menos en Santiago del Pinar hay muchos niños, la verdad que no tienen buena educación,
salud y le falta alimentación. Creo que es eso, que difundan cómo debe ser la atención, que difunda que las instituciones deben preocuparse por esta población, que ya existe diagnóstico, ya existe palabras mismas de los jóvenes, testimonio de los jóvenes. Lo único que hay que hacer es difundir que todas las instituciones deben hacer esfuerzo para que llegue la información bien, que comprensible para toda la población joven e indígena. Las comunidades indígenas tienen una cobertura informativa que lamentablemente las y los periodistas abordamos desde el espectáculo, desde lo salvaje, la bestialidad, cuando queman, cuando bloquean, cuando retienen a funcionarios, pero pocas veces nos detenemos a visitar para conocer la problemática social. Del 20% de noticias que hablan de mujeres, solo el 2% de noticias habla de mujeres indígenas. ¿Y dónde están las indígenas en las noticias? Solamente en la nota roja. Cuando las violan, las matan, las queman, las amarran, cuando cometen delitos. Es el único espacio que le da la prensa a las mujeres indígenas. No hay una cobertura de respeto. Por ejemplo, liderazgos indígenas, si te das cuenta, no hay cobertura de liderazgos indígenas femeninos en la prensa, ni de la problemática social más allá de la nota roja. Bueno, ACASAC es una organización que está conformada por un grupo de personas con diferentes profesiones que se creó en el año de 1995. Los principales puntos que sobresalen y que fueron retomadas de las necesidades que las y los jóvenes indígenas de estas regiones expresaban, pues eran las mismas, ¿no? Una de ellas es la adecuación de los servicios de salud al contexto cultural y la mejora del acceso de las y los jóvenes a métodos anticonceptivos y a pruebas diagnósticas del VIH. Un segundo punto es el acceso a la información relativa al matrimonio forzado, embarazo no planeado o no deseado, la violencia familiar, el acoso sexual, información sobre derechos sexuales y reproductivos dirigidos a las y los jóvenes con adecuación cultural y principalmente en su lengua materna. El trabajo es más cercano con organizaciones civiles, no estamos trabajando tan relacionadas con instituciones gubernamentales, pero pretendemos seguir trabajando con jóvenes indígenas y con las organizaciones que los están representando. Estamos trabajando en Chiapas por la gran incidencia de comunidades indígenas en Guerrero y en Oaxaca, y quizás en próximos meses podríamos estar extendiendo este proyecto a otras entidades de la República.